Vamos a comenzar y voy a presentar a nuestros invitados de esta tarde. Tenemos en primer lugar al biólogo Hugo Navarro, que él es el director del Parque Nacional de Tulum, que depende de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Buenas tardes, Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Está también el médico veterinario zootecnista Roberto Sánchez. Él es vicepresidente de Bienestar Animal de la AMAR. ¿Qué tal? ¿Cómo Muy es? buenas tardes a todos y gracias por estar aquí. Gracias, Roberto. Nos acompaña también el maestro en ciencias Arturo Romero. Él es coordinador de la red de varamientos de mamíferos marinos de la zona centro de Quintana Roo. ¿Cómo estás, maestro? ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y nos acompaña también la médico veterinario zootecnista Liliana Serrano. Ella es veterinaria especializada en mamíferos marinos y quien estuvo en el campo apoyando a estos animales. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas tardes a todos. Pues muchísimas gracias, de verdad les agradecemos sinceramente que también hayan tomado tiempo de su tarde para estar esta tarde con nosotros y platicar con nuestros amigos acerca de este evento de intervención que sucedió hace un poco más de una semana en nuestras tierras, en nuestras costas. Y bueno, pues para comenzar el tema, quiero pedirle a el biólogo Hugo Navarro, director del Parque Nacional de Tulum, que nos platique cómo es que se sabe de estos animales, cómo es que se sabe de que hay un par de delfines en las inmediaciones del Parque Nacional de Tulum y qué fue lo que se hizo para comenzar a ayudarlos. Por favor, Hugo. Sí, claro, pues mira, esto sucedió un domingo en la tarde-noche, 7:30 de la noche recibimos unos mensajes vía WhatsApp por parte del Comité de Conservación de Tortugas Marinas, que realiza sus recorridos ahí para estar con la conservación de tortugas, en donde me informaban que había dos delfines. La información era muy escueta, solamente se decía que habían dos delfines y es todo lo que teníamos de información, ¿no? Por lo que empezamos luego a hacer llamadas, a contactar a todos los usuarios de la zona para tener un poco más de información al respecto. Nos desplazamos el equipo del Parque Nacional Tulum hacia la zona y exactamente encontramos ahí a dos individuos en el agua con varios turistas que estaban ahí intentando auxiliarlos, ¿no? A final de cuentas. Cuando llegamos a 8 de la noche, 8:05 a lo mucho, entramos al agua para ver cómo estaban esos animales y qué estaba pasando, ¿no? Ahí fue donde identificamos que en efecto era un adulto y una cría, estenelas, por lo que pudimos alcanzar a identificar. Y bueno, procedimos a ver cómo estaban, ¿no? Realmente la cría se encontraba un poco cansada. El adulto es el que estaba completamente sin poder flotar, ¿no? Una vez que se soltaba, se iba al fondo y de lado, cosa que pues no podíamos estar simplemente soltándolo ahí, ¿no? Inmediatamente salimos y empezamos a hacer las llamadas correspondientes, ¿no? Que es informar a Profepa de lo sucedido, contactar a la red de varamiento y a sus especialistas para que vinieran ahí a ayudarnos un poco con el asunto. Y pues nos dedicamos a hacer ahí unos turnos, ¿no? Para que solamente dos del personal del Parque Nacional Tulum y también de la Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano, que nos estuvieron ahí apoyando, pues estuvieron turnándonos, ¿no? Para poder mantener a flote sobre todo al adulto, ¿no? El crío de repente nadaba alrededor, se quedaba cerca, pero también estaba muy cansado ya y solamente estaba junto a su madre, ¿no? Básicamente eso fue lo que realizamos hasta que empezaron a llegar ya los especialistas, ¿no? De la red de varamientos, que bueno, creo que esa parte la van a contar los de la red. Claro, claro. Pero finalmente entonces esta atención comienza pues digamos al anochecer, ¿no? Cerca de las 8 de la noche y por lo que sabemos estuvieron que hacer este trabajo de mantener a flote a los animales prácticamente toda la noche, ¿no?
Sí, es correcto. Desde las 8:15 que entramos al agua nosotros, ya no salimos. Ahí estuvimos manteniendo a flote hasta las 8 de la mañana que ya empezaron a llegar todos los veterinarios, ¿no? 12 horas estuvimos en el agua, sobre todo el personal de, ¿no?, Tulum y de la Reserva Acuícola Mexicano, que bueno, son los que ahí se aguantaron y entre el frío, el movimiento y la desvelada, pues estuvieron ahí al pie del cañón, ¿no? Claro, y de verdad que merecen un aplauso de pie y nuestro más sincero agradecimiento por ese compromiso que tienen con un par de animalitos que en ese momento pues dependía literalmente su vida de ellos pues para mantenerse a flote y poder respirar, que, como es el caso de los mamíferos marinos, ¿no? ¿Qué nos puedes, o sea, es definitivo que, por ejemplo, este género de delfines no pueden, normalmente no son de hábitos costeros, ¿no? O sea, son de aguas profundas estos animales, ¿no? Sí, no es muy común verlos tan cerca a la costa, sobre todo en Tulum no es muy común. Tengo entendido que estos animales llegaron desde la tarde. Por ahí alcancé a ver algunas tomas que estaban varados y los mismos turistas o prestadores de servicios los estaban arrastrando hacia adentro, ¿no? Forzándolos a regresar, pero ya no era posible, ¿no? Claro. Ahora, como biólogo, nosotros sabemos, por ejemplo, que estos animales, los animales silvestres, digamos, cuando, salvo, pues su instinto de preservación es muy alto y ellos no suelen mantener, o no suelen mostrar signos de debilidad o de enfermedad, salvo cuando ya es algo, una situación muy avanzada, ¿no? Y al parecer esto era lo que estaba pasando con la madre. ¿Es así? Sí, es correcto. Digo, cualquier especie inmediatamente intenta retirarse, ¿no?, de la presencia de uno y no podía nadar. O sea, simplemente se iba al fondo, ya estaba muy complicada su situación para sobrevivir si no recibía el apoyo, ¿no? Realmente no presentaba un movimiento tal cual, se iba de lado y se sumergía, ¿no? Claro. No podía realmente valerse por. Bien, y entonces, pues parte del protocolo que se tiene que hacer en estas situaciones, pues primero es dar parte en este caso me parece que la autoridad competente es Profepa, ¿cierto? Que ellos son los que están a cargo de los mamíferos marinos cuando están en el agua, justamente, ¿no? Bueno, cualquier mamífero marino en México está bajo la jurisdicción de Profepa, ¿es correcto así? Sí, sí, es correcto. Profepa es la que está encargada de la vida libre. Es lo que se hizo inicialmente, llamar a Profepa, y sobre todo, pues llamar a los especialistas, el conocimiento de estas especies. Claro, y ahí es cuando entra en escena la red de varamientos, ¿no? Y ustedes hacen este contacto. ¿Quién les responde en este caso de la red de varamientos? Bueno, en este caso Arturo estuvo ahí pendiente. Fue el primer acercamiento que tuvimos y bueno, ya con los especialistas ya entraron y vieron la situación y bueno, determinamos qué eran los pasos a seguir, ¿no? Claro. Y bueno, pues entonces ahora es el momento cuando vamos a presentar a nuestro amigo Arturo Romero, quien es el coordinador de la red de varamientos de mamíferos marinos de la zona centro, para que nos platiques cómo fue entonces, cómo es que tienes conocimiento tú de esta situación y cómo se activa esta red de varamientos, ¿no? ¿Qué pasa normalmente? Sí, ¿qué tal? Gracias, Miguel. A mí me llamó en primera instancia el médico veterinario Raimundo Rosas, quien es inspector de Profepa de aquí de Quintana Roo. Él pertenece obviamente a la red de varamientos del Estado y tiene conocimiento de quiénes somos los diferentes coordinadores en Quintana Roo para saber, dependiendo la zona, a quién hay que buscar para activar justamente la red. A la par de que me llama Raimundo, también me llama la doctora Natalie Castelblanco, quien es la coordinadora de la red de varamientos en la parte sur de Quintana Roo, también solicitando apoyo y al mismo tiempo, pues existe un chat
donde la red de varamientos de Quintana Roo tiene comunicación para cualquier situación que se presente. De tal manera que la doctora también subió la información ahí y pues todos automáticamente, después de platicar con Raimundo, pues se activa la red en cuanto a dónde están los animales, de qué se trata, a grosso modo, la información que haya, quién está más cerca, quién puede atender en ese momento, y entonces pues nos trasladamos al lugar. Es necesario mencionar aquí que la red de atención a varamientos de mamíferos marinos es a nivel nacional, todo parte de la Dirección General de Vida Silvestre, quien a través de Profepa, como ya mencionó Hugo, en realidad es quien dice, autoriza y de alguna manera vincula a las diferentes instancias para poder llevar a cabo estas atenciones. Esta red nacional a su vez se descompone en diferentes redes estatales de todas aquellas entidades que tienen costa. Actualmente en México prácticamente todos estos estados cuentan con una red de atención a varamientos local, ¿sí? Por cada una de estas instancias. Y a su vez, Profepa, con sus diferentes delegaciones regionales en el país, pues también cuenta con diferentes inspectores quienes tienen a cargo uno o más de un estado en un momento dado para poder coordinar toda esta atención. Entonces, los avisos que se dan cuando sucede un evento de esta naturaleza puede ser desde cualquier ciudadano que se encuentra en el sitio y se encuentra los delfines, puede dar parte o da parte a cualquier autoridad, ¿sí? No sé, protección civil, la policía estatal, municipal, incluso bomberos a veces. Por ahí existe el 911, que en algunos estados, como aquí en Quintana Roo, también funciona bastante bien para este tipo de cosas, y de ahí se canaliza hacia Profepa nuevamente, primero la información, y después de ahí a Profepa con la red de varamientos se pone en contacto para ponerse de acuerdo, activarlo y decidir quiénes van a participar en primera instancia. Llámese quien esté más cerca, quien tenga a la mano ahorita, a lo mejor, por ejemplo, ese día que fue un domingo en la noche, pues, ¿quiénes estamos por ahí? Bueno, tal y tal, vamos al sitio. Mientras se sigue pasando información, se sigue armando el plan. Una vez que los que llegamos al sitio comenzamos a pasar la información de lo que vemos, pues entonces también desde la otra parte, por ejemplo, médica y del resto de la red de varamientos, pues se comienza a organizar también esa atención para llegar después con todo lo necesario, dependiendo de lo que en este caso, por ejemplo, ya Hugo había compartido con su gente y lo que nosotros nos encontramos posteriormente, ¿no? Para saber más o menos, pues, de qué se trata, ¿no? Aunque todavía no podíamos tener mayor detalle. Es necesario también mencionar que en la red de varamientos, además de Profepa, obviamente, que es la autoridad y quien rige todo esto, también está la academia, aquí en Quintana Roo está la UCRO, está Ecosur y algunas otras instituciones educativas como parte medular de la red de varamientos, diferentes asociaciones civiles, sí, por ejemplo, también con especialistas en mamíferos marinos, e incluso en un momento dado, sociedad civil, siempre y cuando todos estemos bajo un mismo protocolo que existe a nivel nacional también de atención a varamientos de mamíferos marinos, como con una receta para saber qué hacer en determinados casos, ¿no? Entonces, todo esto permite que haya suficiente gente en un momento dado con diferentes especialidades para poder atender la situación dependiendo de lo que se trate. Y así es como en este caso se activa la red de varamientos, acudimos quienes estamos más cerca o tenemos la disposición al momento, y de ahí se comienza a trabajar todo, ¿no? Tu micrófono, Miguel. Gracias. Es todo un entramado, y es notorio que ya existe un entramado legal que es la que permite estas cosas, pero que finalmente funciona, ¿no? Y que permite que haya atención profesional para los animales tan particulares como los mamíferos marinos, ¿no? Y bueno, platícanos, Arturo, llegando al sitio, ¿qué es lo que te encuentras y qué es lo que hacen ustedes? ¿Quiénes participan junto contigo? Cuando llegamos al sitio por ahí cerca de medianoche, porque ya era algo tarde, como bien dijo Hugo, ellos incluso llegaron desde las 8, con bastante tiempo de antelación.
estaban prácticamente la gente del Comité de Tortugas, como mencionó también él, la gente del Parque Nacional Tulum y de la Reserva del Gran Caribe Mexicano, quienes fueron los que estuvieron con los animales todo el tiempo y con quienes nosotros también nos estuvimos rotando durante la noche para poder asistir a estos animales y de hecho ya lo describió muy bien Hugo, el adulto, la hembra, pues no podía nadar, no podía flotar, cuanto más se quedaba sobre uno de sus costados o se iba al fondo, y el crío se mantenía solamente al lado, de repente sí quería moverse y a lo mejor nadaba un poco, pero en realidad se quedaba al lado de su madre. Entonces, la situación fue prácticamente así durante toda la noche para asistirlos, sacarlos a flote, pudieran respirar y bueno, pudieran recibir la atención que comenzó a darse en la mañana temprano cuando llegaron, en este caso, por ejemplo, el doctor Roberto y los demás veterinarios para obtener las muestras necesarias, hacer la evaluación de salud, ver también cómo se iba a proceder en cuanto a si los animales se iban a quedar ahí, si se necesitaban reubicarse en algún sitio, que ya se había platicado, la necesidad de pues, tener un lugar más a modo para poder trabajar con ellos y bueno, continuar con toda la atención en ese sentido. Muchas gracias, Arturo. Yo no dejo de mencionar, y esto es algo importante porque lo puso también Hugo y lo mencionas tú, es que estar en el agua sosteniendo estos animales durante más de 12 horas, pues implica mucho esfuerzo físico, ¿no? Y además, pues estar en el agua en la noche, pues también, no quiero decir hipotermia, pero por lo menos sí resistir temperaturas bajas en el agua, ¿no? O sea, no cualquier persona está dispuesta a hacer esto por los animales, ¿no te parece, Arturo? Sí, bueno, yo creo que en primera instancia por la situación, el que se trata de delfines y la novedad a lo mejor, pues siempre al principio hay mucha gente que quiere participar y realmente participa, ¿no? Creo que en este caso, en un inicio, pues varios de los chavos que estaban por parte del Comité de Tortugas participaron, todos los que estaban de Parque Nacional Tulum y del Gran Caribe también se estuvieron ahí rotando, o sea, en realidad hubo varias de estas personas y sí, en primera instancia es así, cuando eso se traduce en más tiempo, en a veces más días, pues la verdad se complica y ya no es tan sencillo como decir estoy ayudando al delfín en la playa, ¿no? Y definitivamente se requiere de pues esfuerzo, de tener conciencia de ello y saber que puedes estar ahí quién sabe cuánto tiempo, pero ya vas con esa idea, ya sabes que puede suceder, que vas a tener que estar en el agua, que a lo mejor pues, esa temperatura va a variar, en fin, muchas situaciones que se deben de tener en cuenta para poder realmente ayudar, ¿no? Pero sí es algo que implica un cierto esfuerzo. Así es, mi querido Arturo. Y bueno, pues entonces ahora es el momento de traer a la plática a nuestro buen amigo Roberto Sánchez Okrusky, quien es el vicepresidente de Educación y Bienestar Animal de la AMAR, quien es un médico veterinario con más de 30 años de experiencia, no solamente con animales, sino con mamíferos marinos específicamente. Y platícanos, Roberto, ¿qué es lo que pasa? Como desde el punto de vista veterinario, ¿cuál es el protocolo que tienes que implementar cuando te das cuenta o llegan ahí ustedes como veterinarios, ya específicamente para cuidar la salud de los animales? Ya los habían mantenido durante toda la noche a flote y llegan ustedes y ¿qué es lo que sucede? ¿Qué determinan? Gracias, Miguel. Mira, el asunto de los varamientos siempre es muy complejo, siempre es muy complicado. En primer lugar, te enfrentas a animales que pueden ser de especies complicadas, como el caso de estos animales, de animales muy profundas, incluso especies que conoces muy poco, que solamente has visto en libros. La razón por la que los animales se varan también es variadísima, es muy grande, ¿no? Normalmente un animal cuando ya vara en una playa, o es porque ya está muerto o es porque ya está muy grave, ¿no? Porque ya el problema está muy avanzado, ¿no? Nosotros como veterinarios lo primero que tenemos que hacer ante una variedad enorme de enfermedades y de problemáticas, que puede ir de enfermedades metabólicas, enfermedades infecciosas, traumatismos relacionados con el hombre, bueno, hay una cantidad impresionante de cosas.
lo primero que tenemos que hacer es tratar de tener una idea de qué está pasando. Si tengo un animal con un problema infeccioso, si tengo un animal con un problema viral, si tengo un animal que recibió un traumatismo, en fin. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es llegar y tomar las muestras pertinentes para tener la primer pista, hacia dónde me voy a mover, cuáles son los pasos que debo de seguir como médico, y no solo en la cuestión de la medicina, sino en la cuestión del manejo. ¿Qué voy a hacer con los animales? Que fue exactamente lo que hicimos en este caso. Llegamos, lo primero fue tomar las muestras de sangre, tomar todas las muestras pertinentes, mandarlas al laboratorio inmediatamente y a su vez empezar a dar una terapia de soporte a los animales. Lo primero, en general, un animal enfermo pues no come, los delfines no beben agua, toman el agua del alimento, entonces normalmente tienes animales sumamente deshidratados. Aquí la problemática era mucho, mucho más compleja porque teníamos un crío muy pequeño, un animal muy joven, cuyas posibilidades de sobrevivir sin su madre pues se van prácticamente al piso. Una vez que realizamos este primer acercamiento, esta primer terapia de soporte, pues no nos quedó más que seguir manteniendo a los animales con la gente que ya había llegado ese día por la mañana, ya permitiéndoles a los héroes nocturnos, porque es heroico lo que hacen, pues ya que salieran del agua, que descansaran y demás, ya con sangre nueva decidimos mantener ahí a los animales hasta que tuviéramos los primeros resultados preliminares. Una vez que me llegamos, detectamos que la hembra podía tener un problema infeccioso severo. En el caso del crío, pues había una deshidratación bastante severa, como ya mencionaron, se notaba mucho estrés, mucho cansancio. Entonces, decidimos mover a los animales de ahí. ¿Por qué moverlos? Porque mucha gente lo cuestiona, ¿no? A ver, ¿por qué lo sacan del mar? Pues las razones son muchísimas. La primera es, los animales estaban pegados a la costa con una cantidad muy importante de sargazo, porque estamos en temporada de sargazo, lo cual hace que la calidad del agua no sea la mejor. No puedes meterlos más mar adentro, porque entonces ya tú no tienes la posibilidad de manejarlos, de sostenerlos y demás, ¿no? Entonces había una cuestión ahí de higiene del ambiente, había una cuestión de facilidad para el manejo. Y número 3, pues detectamos que iba a ser necesaria una terapia consecutiva, ¿no? Una terapia a base de antibióticos, a base de esteroides, o sea, de todos los medicamentos que se utilizan en este tipo de casos. Entonces, era muy, muy importante mover a los animales a un lugar donde tuviéramos la facilidad del manejo y la facilidad de dar un tratamiento rápido. Nos movimos, la gente ahí de la zona, los prestadores de servicios, los hoteleros, todos sumamente amables, todos dispuestos a ayudar. Conseguimos una alberca de muy buen tamaño que nos prestó uno de los prestadores de servicio que nos había comprado para sus nietos. Armamos la alberca, el Hotel Pescadores nos hizo el favor de traer la pipa para llenarla, de ayudarnos con el sombreado, porque tiene que ser un lugar sombreado. Desafortunadamente en el Inter, mientras preparábamos esto, la hembra falleció. La hembra ni siquiera salió del mar con vida, la hembra ya salió muerta desafortunadamente. Entró en un shock muy, muy severo, porque estábamos todos en la costa, rápidamente vimos todos los tratamientos de emergencia. Desafortunadamente no nos fue posible sacarla adelante y nos quedamos con un problema, con un crío huérfano de apenas 6 meses de edad. Decidimos seguir con el plan, movimos al crío a la alberca. Esta especie es una especie muy, muy sensible al manejo, a los cambios. Yo he visto casos con esta especie de que el simple hecho de sacarlos del agua pueden morir ahí por un shock, ¿no? Eso nos daba mucho miedo, pero la verdad no teníamos alternativa para poderle dar un poquito más de posibilidades de vivir a este crío, ¿no? Afortunadamente lo movimos sin mayores percances, iniciamos la terapia. El animal obviamente pues venía desnutrido, venía deshidratado, había que soportar estas dos situaciones, por lo que se inició una alimentación muy, muy, muy ligera para ir poco a poco, empezarlo a hidratar. Iniciamos una terapia con antibióticos, y ese día por la tarde más o menos la llevamos bien. En el transcurso de la noche, pues las cosas empezaron a cambiar, ¿no? El crío obviamente ya por la ausencia de su madre y el estrés tan fuerte de no estar con su madre y el estrés tan fuerte de estar en una situación totalmente desconocida para él, pues este estrés desafortunadamente tiene una relación
muy estrecha, número uno, con el sistema inmunológico de los animales, los exprime inmunológicamente, y número dos, pues toda la cuestión del estrés, que empieza a desarrollar cambios metabólicos a nivel fisiológico muy importantes. Para el día siguiente, al amanecer, el crío ya estaba en muy malas condiciones, incluso empezamos a hablar de practicar una eutanasia humanitaria, porque sabíamos que el crío ya no tenía ninguna posibilidad. Estuvimos hablando con Profepa, explicándoles cómo estaban pasando las cosas, con la gente del Parque Nacional de Tulum, y en ese ínter, desafortunadamente, el crío también falleció. Entonces, yo creo que fue un esfuerzo muy importante, y mucha gente se puede preguntar, bueno, ¿y por qué los atienden si saben que van a morir? Bueno, pues porque siempre tenemos una oportunidad, ¿no? Siempre hay una oportunidad de sacar animales adelante. Hemos sacado muchos animales adelante, muchos otros no lo hemos logrado, porque como les decía al principio, son situaciones sumamente complejas, ¿no? Muy complicadas. Entonces, yo creo que fue un gran esfuerzo donde se valora mucho las ganas de la gente de participar, las ganas de la gente de trabajar. Los técnicos, los científicos aprendemos mucho de esto, porque normalmente lo que se tiende mucho a hacer es agarrar a los animales y volverlos a meter. Entonces, pero nunca se piensa, a ver, si están aquí es por una razón. Entonces, volverlos a meter quizá no sea la solución. Volverlos a meter en muchísimos casos es simplemente nada más meterlos para no verlos morirse, ¿no? Cuando la acción debe de ser diferente, hay que hacer lo posible por mantenerlos vivos. A mí me ha tocado casos de animales que los regresan al mar y 5 kilómetros más adelante pues se vuelven a parar, porque obviamente pues ese era su destino, ¿no? Entonces se aprende muchísimo. A veces es muy frustrante porque de veras te gana el corazón y quieres hacer las cosas y quieres sacar las cosas adelante, pero muchas veces no está en tus manos, y fue exactamente lo que sucedió en este caso. Gracias, Robert. Oye, y platícame una cosa. Ustedes, por ejemplo, cuando toman las muestras sanguíneas, etcétera, imagino que hay literatura que ya te puede dar un indicio de cuáles son los valores de para estas especies, etcétera, ¿no? Sí, mira, afortunadamente el hecho de trabajar con animales bajo cuidado humano es una universidad, es lo que nos ayuda, es lo que nos enseña a poder lidiar con este tipo de situaciones. Si nosotros no tuviéramos ese contacto tan estrecho con los delfines bajo cuidado humano, pues conoceríamos muy poco de su anatomía, o nada, ¿no? De su anatomía, de su fisiología, de las posibles enfermedades que pueden adquirir en vida silvestre o bajo cuidado humano. Entonces es una enseñanza muy importante, y todo eso es lo que nos ayuda a aplicar en este tipo de situaciones tan complejas, ¿no? Y muchos animales que hemos logrado sacar adelante y que han sido reintegrados a su hábitat, ha sido gracias a todo este proceso de aprendizaje tan importante que hemos tenido en los últimos 35 años con los delfines bajo cuidado humano. Ese es uno de los grandes valores que tiene mantenerlos así. Así es, Robert. Y bueno, y como este proceso no se hizo solo por ti específicamente, sino por todo un equipo de más profesionales, es que invitamos a la médico veterinaria y zootecnista Liliana Serrano, quien estuvo también en campo ayudando, asistiendo a estos animales. Por favor, Lili, ¿nos puedes platicar un poco más danos un poco más de detalle acerca de lo que se hizo con los animales? Bueno, especialmente con este crío del que nos está platicando Roberto. Claro. Mira, nosotros, con unas compañeras también veterinarias y un especialista en cuidado animal que se nos unió, llegamos al lugar después de que llegó el doctor Roberto. Él ya había tomado las muestras de sangre. También, como mencionaba él, pues generalmente estos animales, ya cuando se varan, pues vienen mal, ¿no? Entonces, pues estaban deshidratados, entonces se les hidrató por medio de una sonda gástrica con agua. Y también llegamos nosotros y empezamos a tratar de hacer un examen físico que nos guiara un poco más hacia qué problema podía tener. Escuchamos sus pulmones, revisamos si tenía alguna herida de importancia, etcétera, vimos el sexo,
También abrimos la boca del crío, vimos que ya tenía presencia de dientes, entonces se determinó más o menos la edad con ayuda del biólogo Arturo. Y bueno, ya nosotros nos quedamos con ellos, con la hembra adulta, pues ayudándola a flotar, y con el crío también dándole un poco de apoyo. La hembra adulta generalmente estaba bastante tranquila, pero el crío sí había momentos en los que se sentía luego cómo se estresaba. Si se sujetaba de cierta forma, como que se empezaba a estresar y empezaba a temblar. Entonces había que sostenerlo, pero de una forma pues más relajada. Después, cuando pues estuvimos ahí esperando a que llegara la alberca, que se armara, que llegara la pipa, nos tocó pues la parte de que la hembra entró en shock, se le administraron todos los medicamentos de emergencia para intentar salvarla, y pues desgraciadamente no se pudo. Ya una vez que ya estaba todo listo, pues también armamos un plan. O sea, no sé, eran como, calculo, 200 metros o algo así, pero o sea, era algo muy importante para nosotros, ¿no? Porque como decía el doctor Roberto, esos animales, pues desde que los levantan, o sea, los sacan del agua, ahí pueden quedar. Entonces hicimos un plan, entre Arturo y Julio, lo llevaban cargando, yo iba tocando el corazón del crío, y mis otras compañeras ya llevaban los medicamentos de emergencia cargados en las jeringas, para en dado caso que se requiriera, pues administrarlos. Y fue algo así rapidísimo. Nos fuimos caminando muy rápido, llegamos a la alberca, se metió una de mis compañeras, y ya empezó pues a ayudarlo, porque también si llegábamos a pesar de que él sí nadaba, si llegábamos y lo soltábamos en la alberca, pues obviamente él iba a estar muy estresado y podía estrellarse, ¿no? Entonces, pues lo ayudó a empezar a nadar en la alberca. Después nos metimos 2 personas y lo íbamos guiando entre las dos, cada vez lo íbamos dejando un poquito más solo, hasta que llegó el momento en el que él solito empezó a nadar alrededor de la alberca. Eso fue bastante importante para nosotros. Posteriormente llegó el licuado de pescado, y para administrarle pues el alimento, ¿no? Que también lo necesitaba mucho. Entonces se sondeó con una sonda gástrica que llega hasta el estómago para administrar este licuado de pescado. Y ya posteriormente lo dejamos nadar tranquilo. Después, más tarde, le dimos otra dosis de licuado de pescado, y ya de ahí lo dejamos tranquilo nadando en la alberca. Pues aparentemente todo iba bien. Durante la noche estuvo tranquilo, aunque siempre se le vio nadando como que recargándose un poco en la orilla de la alberca, hasta que ya más o menos como 5:30 de la mañana ya empezó a nadar muy de lado. Entonces, pues nos metimos nuevamente para auxiliarlo. Le dimos otra alimentación, se le metieron algunos medicamentos, y ya de repente empezó a tener problemas también, bueno, a respirar de forma extraña. Y sí, ya llegó el punto en el que ya le era imposible nadar. Ya se iba totalmente de lado, entonces se le metía el agua en el respiráculo, entonces ya lo tuvimos que llevar nosotros, hasta que pues entró también en shock y falleció, desgraciadamente. Gracias, Lili. ¿Cuántas personas, cuántos veterinarios y especialistas en cuidado animal participaron en el cuidado ya, digamos, del crío en la alberca, ¿no? En esta pequeña alberca que nos prestaron. En la alberca estuvimos primero la doctora Anaí y yo, y posteriormente llegó la doctora René también, y ella se quedó de guardia conmigo. También más tarde llegó una estudiante. Ella también estuvo ahí ayudándonos en la alberca un rato. Ya. Entonces, entre ustedes se echaron todo el resto de la jornada, ¿no? Hasta la mañana siguiente.
Sí, la verdad es que ayudó bastante el hecho de que, pues de que pudiera nadar solo por un buen rato, ¿no? O sea, eso ya significó que, pues que únicamente necesitábamos estar dos personas, por si, dos o tres personas, por si se necesitaba sondear o administrar algún medicamento o algo así. ¿Qué le dirías tú, por ejemplo, a las personas que dicen que fue un error haber manejado así al animal y darle de comer o asistirle y darle de comer al animal? Porque sabes que hay quien dice eso, ¿no? Pues, pues ahora sí que es el único chance que teníamos, ¿no? O sea, digo, ese animal necesitaba energía. Este, seguramente, aparentemente a la mamá, bueno, lo que le tocamos de sus glándulas mamarias no parecía tener leche. Ya en la necropsia se vio que sí tenía un poquito de leche, pero pues ese bebé no había comido en un buen rato, o sea, no podría decir en cuánto tiempo. Entonces, pues más bien hubiera sido cruel el no haberlo alimentado. Claro, por supuesto. Y fíjate que al ver los videos, y mientras tú estás hablando en la transmisión de Facebook, estamos poniendo imágenes de todo lo que pasaba. Y una de las cosas que se nota en los videos es que ustedes no solamente saben cómo manejar al animal, sino que lo hacen con mucha delicadeza, con mucho cariño, ¿no? O sea, habla de su profesionalismo, pero habla también del amor que ustedes tienen por esos animales, ¿no? Sí, pues también como mencionaba el doctor Roberto hace un momento, pues el trabajar nosotros con delfines bajo cuidado humano y con un montón de crías que hemos trabajado, pues la verdad, pues hemos perfeccionado nuestras técnicas y nos ha enseñado, pues a cómo tratar animales tan pequeños, ¿no? A cómo sacar sangre rápidamente, administrar medicamentos intravenosos, sondearlos para alimentarlos y demás. Entonces, sí, obviamente, pues se hace con mucho cariño, pues son los animales con los que trabajamos y a lo que nos dedicamos, ¿no? Claro, pero con mucho profesionalismo, ¿no? Sí, sí, Porque sí, claro. tienen esta vasta experiencia, ¿no? Del manejo de animales. Y antes de entrar a las preguntas, quisiera preguntarle, a las preguntas del público, perdón, quisiera comentar con Roberto Sánchez, un poco el tema de las necropsias, ¿no? Ya tenemos a los dos animales que finalmente fallecen y viene esta parte triste pero necesaria que es la de las necropsias, ¿no? ¿Qué es lo que indica la norma? ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Qué sabemos de las necropsias? ¿Qué le podemos decir al público? Mira, Miguel, por ley se tiene que realizar una necropsia. Y independientemente de que sea por ley, pues es un aprendizaje científico muy importante. Una necropsia yo siempre la defino como abrir el libro. O sea, tú tienes un animal, tú lo sabes perfectamente, a diferencia de los humanos, pues el animal no te dice qué siente, ni te dice dónde le duele, ni no, ese te muerde, te patea, o sea, reacciona de una manera muy diferente, ¿no? Entonces, el llegar a los diagnósticos como médico veterinario es sumamente complicado porque no tienes una comunicación con el paciente. Tu comunicación con él es tu experiencia, la experiencia que tienes para leer su lenguaje corporal, la experiencia que tienes de las diferentes sintomatologías que puede presentar una enfermedad determinada. En el caso de los delfines no tienen sintomatología muy clara, como pasa en otras especies domésticas, ¿no? Entonces, la necropsia es abrir el libro, es lo que te va a decir, mira, aquí lo que pasó fue esto, esto, esto y esto y esto, pero a la hora de tú de hacer una necropsia, estás viendo la situación en macro, y ahí es donde entra la ciencia veterinaria, que en este caso sería la bacteriología y la histopatología principalmente, ¿no? ¿Qué bacterias había ahí que pudieron haber causado el problema? Si no fue una cuestión bacteriana, pues pensar en una cuestión viral, y todos los cambios que vas a ver en los órganos internos son los que te van a dar una idea de por dónde va la cosa. Pero, sin embargo, necesitas del panorama micro, que es el que te va a dar la histopatología. La histopatología te va a dar un panorama totalmente diferente al que tú vas a ver en macro. Entonces, esa es la razón por la que la obtención de los resultados finales de una necropsia lleva cierto tiempo. A veces pueden ser 3 semanas, a veces puede ser un mes, y es en la parte que estamos aquí. Nosotros, por ley, tanto en animales de vida silvestre como en animales bajo cuidado humano,
tenemos que presentar los resultados de esta necropsia a las autoridades con fotografías, con toda la descripción de lo que encontramos, órgano por órgano, órgano por órgano, órgano por órgano. Y este expediente no se va a cerrar hasta que nosotros tengamos los resultados finales de la histopatología, que es en la etapa en la que estamos. En el caso de la hembra vimos muchísimos problemas, había una parasitosis impresionante, todos los animales silvestres tienen parásitos, pero de una u otra forma, pues conviven con ellos, ¿no? Pero cuando un animal ya está inmunológicamente afectado pueden ser mil causas, enfermedades preexistentes, por ejemplo, los parásitos son oportunistas, entonces tienden a crecer de una manera muy importante, había abscesos en distintos órganos, vaya, había muchas cosas que ya cerraremos el ciclo cuando tengamos los resultados finales de los estudios. No te oyes, Miguel, traes tu micrófono apagado. Gracias, perdón. Antes de pasar a las conclusiones, quiero leerles un poco los comentarios que tenemos en la red. Tenemos a Iván Cadena que pregunta, ¿cuál es el motivo principal por el que vararon los delfines? ¿Infección de qué tipo? Bueno, como les acabo de comentar, ese ciclo lo cerraremos en unas semanitas. El comportamiento de sus células inflamatorias, de sus células blancas, nos dan la pauta a pensar que haya una infección bacteriana fuerte. Ahora, lo que tenemos nosotros que definir es si esta infección es una infección secundaria por alguna cuestión que tuvo que ver con el sistema inmunológico, con algún padecimiento metabólico, con alguna situación de otro estilo, pero eso lo vamos a saber hasta que tengamos todos los datos, ¿no? Muchas veces puede haber patologías variadas en un mismo animal, como fue el caso de esta hembra, que había parásitos, que había una cuestión bacteriana. Entonces, ya estamos cerca de tener los resultados finales, pero aún nos falta un poquito y no podemos hablar hacia la ligera, porque son casos muy importantes. Hay que confirmar. Pues por aquí tenemos felicitaciones, Memo Cruz Varela, felicita, también Luis Antonio Ordaz, Yuriria Fernández Artola pregunta, ¿eran Delfinus delphis o qué especie? Por ejemplo, Arturo, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, Miguel, no, eran del género Stenella y son delfines manchados o moteados pantropicales, Stenella attenuata. Stenella attenuata. ¿Qué nos puedes decir de esta especie, por favor? Son delfines más bien oceánicos, no son tan costeros, tienen hábitos de formar manadas muy grandes, lejos de la costa, como ya se mencionó incluso al principio, Hugo por ahí nos adelantó un poco. Estos delfines pues realmente no están familiarizados con las características de estos ambientes costeros. Normalmente pueden ser manadas a veces hasta de cientos, miles de estos delfines, con representantes de todas las edades, evidentemente. Se alimentan principalmente de peces, algunos calamares por ahí de repente. En algunas ocasiones y en ciertas partes del planeta también son delfines que están asociados con la pesca del atún, por ejemplo, con la pesca de gran escala de estos cercos grandes muy lejos de la costa. Son delfines de tamaño mediano a pequeño, ¿sí? Son más pequeños que las toninas, que normalmente son las que conocemos bajo nuestro cuidado, ¿sí? Son más esbeltitas, tienen un rostro muy alargado. Por ahí, incluso por la cuestión del rostro, en animales jóvenes se podrían confundir con los delfines tornillo, con las otras estenelas, las longirostrys. Sin embargo, estos delfines en particular presentan un patrón moteado entre blanco, negro y escalas de grises en todo su cuerpo. Cuando nacen no presentan estas motas, no presentan estas manchas, salen con un patrón de coloración gris más oscuro en el dorso, se va aclarando un poco hacia el costado, con una banda muy clara que sale de la cabeza hacia la mitad del cuerpo, y en la parte ventral a veces pueden tener una coloración blanca o un poquito clara, ¿no? Lo que sucede con esta especie es que conforme van ganando edad, se van formando, les van saliendo estas motas, estas manchas en todo el cuerpo, de tal manera que los animales más maduros o más viejos, por decirlo de algún modo, coloquialmente, pues estas manchas cubren prácticamente todo el cuerpo y a veces se ven ahí unos patrones muy, muy, muy característicos que nos hablan pues de estas características
entre morfológicas y de coloración de estas especies. Muy bien, muchas gracias, Arturo. Nos pregunta Jaime Alberto Bernal, ¿cuánto puede llegar a costar rehabilitar un ejemplar de esta especie? Híjole, Miguel, pues es caro, ¿eh? La verdad es caro. Nosotros sacamos el año pasado, si no me equivoco, que dimos una presentación a distintas redes de varamientos, que en promedio, con la experiencia que tenemos nosotros, anda sobre los 8 o 9 mil pesos por día por animal. Tomando en cuenta los estudios que haces, tomando en cuenta los análisis sanguíneos, los medicamentos que utilizas, la gente que se queda de guardia, va entre 9 y 10 mil pesos por día. No sé, Lili, si tú tengas algún cálculo también por ahí. No, la verdad es que no lo tengo. Bueno, la vez creo del varamiento de los lobos también más o menos sacamos un costo estimado, pero no lo recuerdo ahorita. Y esto sí, pero sin contar, anda por ahí, Miguel. Gracias. Y esto sin contar, claro, el trabajo voluntario, o sea, lo que costaría el trabajo que se dona como expertos, ¿no? O sea, esto por supuesto que no se cobra, no hay a quien cobrarlo, pero bueno. Claro, como pasó en este caso, ¿no? Que nos regalaron las pipas de agua, que nos prestaron la alberca. En otras ocasiones pues, se tiene que hacer ese gasto porque no hay la amabilidad de la que fuimos objeto en esta ocasión. Y eso fíjate que me gustaría destacarlo y ahí invito también a Hugo que comparta con nosotros justamente esta buena onda que existió a lo largo del tratamiento, del manejo de estos animales en el Parque Nacional de Tulum, Hugo. Sí, fíjate que sí hay un interés genuino de algunas personas dentro del Parque Nacional en las acciones de conservación, ¿no? No solamente en este caso de varamientos, sino en otras actividades. Pero en este caso, pues se notó muchísimo el apoyo, ¿no? Durante la madrugada que estuvimos intentando rehabilitar una alberca en caso de emergencia, también tuvimos mucho el apoyo de personas, José Escalante, Marco Petrovic también estuvieron ahí muy atentos, la Asociación de Hoteles de Tulum en general, estuvieron buscando opciones como algunas albercas, algunas otras opciones que no eran tan viables por la especie, pero bueno, siempre atentos. Y en el caso de José Escalante estuvo ahí al pie del cañón también brindando las facilidades para la instalación de la alberca, conseguir las pipas de agua, facilitarles luz, etcétera, ¿no? Todos justamente esos insumos que mencionas que no son costeables, yo creo que ese monto que maneja Roberto de 9,000 se va mucho más arriba por todos los extras, ¿no? Que no se ven, todas las personas que estuvieron también participando. Creo que también hubo un apoyo ahí por parte de los hoteleros para mantener a los turistas a raya, ¿no? Que no estuvieran ahí encima de los especímenes y bueno, creo que fue un trabajo en coordinación muy bueno, ¿no? Sí, al final yo creo que refleja mucho de que esta comunidad, y me refiero a Quintana Roo, sabe más o menos qué hacer y sabe cómo organizarse para poder atender un evento de esta naturaleza, ¿no? Sí, fíjate, incluso Miguel, y me gustaría mencionarlo, hubo gente del pueblo de Tulum, incluso de Playa del Carmen, que nos llamaban por el chat, hablaban por teléfono, ofreciéndonos las albercas de su casa. Vaya, hubo muchísima participación. Nos dieron de comer, nos dieron de desayunar las gentes de los hoteles. La verdad, una participación muy, muy padre. Wow, qué bueno que lo mencionas, Roberto, porque a lo mejor son esos detalles que se pierden, ¿no? O sea, y que es importante que la gente los conozca, ¿no? Que la sociedad, que la comunidad apoya y soporta este tipo de esfuerzos y que cuando hacen eso, ustedes pues les facilitan el trabajo porque entonces ya se pueden dedicar a atender a los animales que en ese caso son la prioridad, ¿no? Claro. Oye, pues aquí hay más comentarios. Yuridia Fernández Artola pregunta que si tenía neumonía el bebé. Aparentemente no. Okay. No fue no se veía eso. No se veía, perfecto. Francisco Gómez del Museo de la Ballena, nos está viendo hasta el otro lado del país, nos manda a saludar y los felicita a ustedes por su
esfuerzo. Gisela Maldonado dice, increíble labor, como siempre, muy profesionales. Un gran reconocimiento a Arturo y a su equipo, así como todos los primeros respondientes. Eh, María René Arriola también dice, excelente trabajo en equipo. Claudia Sosa dice, seamos conscientes de que nosotros los humanos provocamos estas situaciones al alterar el medio ambiente. Gracias por el esfuerzo para tratar de salvarlos. Y son los comentarios más destacados. Hay muchas felicitaciones, a veces para que no suene a que nada más estamos aquí para echarnos porras entre nosotros, suelo no mencionarlas a cada una, ¿no? Pero creo que sí, en el fondo hay un gran reconocimiento para todos quienes desde la noche anterior y estuvieron ahí dentro del agua, quienes llegaron a apoyar con su experiencia, etcétera. Y bueno, pues en este caso no se pudo llevar a cabo el fin máximo, que hubiera sido regresar esos animales al mar, hacer la reintroducción de estos animales una vez sanos, pero que bueno, definitivamente es un aprendizaje, ¿no? Y a mí me gustaría, Roberto, antes de terminar o de pasar a la parte de las conclusiones, hay alguien que dice aquí de un grupo activista, mencionó en una nota de prensa, decía aquí, dice, sin dar aviso previo, trasladaron erróneamente a la madre y al delfín a una alberca y provocaron su muerte. De la madre primero y unas horas después de la cría, por estrés y procedimientos invasivos como alimentación por sonda. ¿Qué le podrías decir a esta persona que considera Mira, Miguel, esto existe siempre y ha existido siempre. Desafortunadamente, como hay gente con muy buenas intenciones, como ya lo mencionamos, pues hay gente que tiene otros criterios y sobre todo otros intereses. Yo lo que te diría es que es muy fácil criticar desde la comodidad de tu hogar, cuando no estás metido en el hoyo, cuando no estás trabajando con los animales, cuando no pasaste la noche ahí. Cuando estás en tu sillón en Facebook, tú puedes criticar todo, ¿no? La verdad la conocemos nosotros, la verdad la conoce la gente que estuvo trabajando con nosotros, y esa es la gente que importa, ¿no? Las opiniones negativas de otras personas que ni tienen los conocimientos, ni estuvieron en el sitio, y repito y insisto y lo diré 5,000 veces, y están sentados en un sillón, pues pueden decir cualquier cosa. Claro. Pues muchas gracias. Vamos a pasar a las conclusiones. Hugo, quisiera que nos dijeras qué te deja este evento. Sí, mira, lo que sí, como ya lo mencionaron, todos los varamientos son muy complicados, ¿no? Y varamientos de estas especies son aún más complicados. Creo que es importante el tiempo de reacción, ¿no? El tiempo de reacción y toda la información que se tenga al respecto es muy importante, ¿no? Este caso en específico estuvo desde muy temprano, por lo que invito a todas las personas, prestadores de servicios turísticos, mismos turistas que están ahí, en que en cuanto van a un evento así, avisen, ¿no? Informen a las autoridades. En este caso, la información nos llegó 4 horas después, ¿no? Donde pudimos atenderla y bueno, siendo también un evento nocturno, complicó un poco también la llegada, ¿no? De los especialistas, pero tampoco teníamos mucha información hasta que llegamos el Parque Nacional, pudimos ya identificar qué estaba pasando, ¿no? No había una información clara de si estaban varados, si estaban nadando, o qué eran, ¿no? Simplemente teníamos ahí la información de 2 delfines. Mucho aprendizaje en este evento. Creo que la red de varamientos tiene una buena acción de respuesta. Notamos mucho interés de hoteleros en brindar las facilidades para atender estos casos. Creo que se puede armar algo muy interesante en este aspecto, ¿no? Y que el siguiente evento tengamos un tiempo de reacción mucho más rápido que en esta ocasión. Muchas gracias, Hugo. Arturo, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué te dejas? Porque esta transmisión se llama Vivencias y Experiencias, ¿no? Esto nos deja seguramente un aprendizaje a todos. Han insistido todos ustedes en eso, han mencionado en más de una ocasión la palabra aprendizaje. El doctor Roberto ha dicho que, por ejemplo, el caso de una necropsia es como abrir un libro.
Y yo siempre en los varamientos es lo que comento, la atención a estos organismos, ya sea que encuentres un animal vivo sin problema, un animal vivo pero con problemas o incluso los restos de estos organismos en la playa, para todos los que los estudiamos y trabajamos con ellos es súper importante poder atenderlos, poder obtener información de ellos directo, generar otra tanta, como por ejemplo este análisis microbiológico y de muestras biológicas para poder evaluar la salud, porque toda esta información nos permite entender qué está pasando con ese acto en ese momento, con esos animales, pero siempre va a ser información que nos va a servir para que el siguiente evento de varamiento lo podamos atender de una mejor forma, justo con esa experiencia, justo con ese conocimiento que ya existe, esté publicado o no, o que lo tengamos nosotros porque hemos podido trabajar con estos animales. Entonces, realmente a mí lo que me deja siempre este tipo de eventos es ese aprendizaje, esa experiencia, ese conocer especies que a veces pues no las puedes observar tan fácil y mucho menos atender. Entonces, seguramente, si hay un futuro caso con una especie del tipo similar, pues también ya sabremos abordarlo de una mejor forma, ¿no? Y con ello, entonces, también pues terminar o redondear las cosas desde el punto de vista de la conservación, que a final de cuentas de eso se trata este tipo de atenciones, ¿no? De que estos organismos puedan seguir adelante y los que no, pues que nos permitan ayudar a otros distintos. Claro. Ojalá de verdad todo quede en aprendizaje para todos nosotros. Y antes de pasar con la conclusión de Lili, de la doctora Liliana Serrano, quisiera mencionar una pregunta que nos hace una querida amiga periodista, se llama Adriana Varillas, y ella pregunta: ¿la presencia excesiva de sargazo pudo influir para debilitar a los dos ejemplares al momento de nadar y mantenerse a flote entre los bloques de macroalgas? Hugo, y después Roberto. Sí, bueno, no creo que esto haya sido una causa. Realmente las manchas de sargazo estaban realmente leves y muy, muy pegadas a la costa, ¿no? Estos delfines estaban fuera de esa zona y considero que no fue una de las causas. Pero bueno, Roberto es el especialista ahí. No, concuerdo contigo totalmente, Hugo, no lo considero una causa. Quizás sí, en la parte donde estábamos ya sosteniendo a los animales y todo, quizás hubiera sido problemático, pero definitivamente el evento, el varamiento como tal, no creo que haya tenido ninguna relación con la cuestión del sargazo. Claro. Ahora, Adriana lo que menciona es que sí influyó para debilitar a los ejemplares, ¿no? O sea, a lo mejor con la presencia del alga, pues les era un poco más difícil nadar o flotar. No, porque mira, Miguel, cuando teníamos ya los animales, ya los teníamos sostenidos, ¿no? Realmente los animales no estaban nadando entre sargazo, incluso el sargazo estaba en la arena, estaba pegado al mar. Aquí simplemente es la coloración que le da al agua, el olor tan penetrante, lo que estaba sucediendo, pero no. Ok, ¿no? ¿Alguno de nuestros otros expertos que quiera mencionar algo más? Únicamente resaltar algo que incluso ya había mencionado Roberto. En todo caso, el sargazo, lo que podría haber sucedido es que ya con el manejo en el sitio y más pegados a la zona de cambio de marea, era lo que iba a complicar la tensión, pero fuera de eso, no significó realmente la razón por la que estos animales se vararon, ¿no? Ni que hayan empeorado. Perfecto, pues muchas gracias. Y ahora sí, vamos contigo, doctora Liliana Serrano. Platícanos, ¿con qué te quedas? ¿Cuáles son tus aprendizajes y vivencias de este evento? Bueno, pues la verdad me quedo pues con un buen sabor de boca a pesar del resultado que se tuvo, de nosotros haber brindado la mejor atención posible a estos ejemplares. Con los conocimientos médicamente, o sea, creo que no hubiera cambiado nada de lo que se hizo. Y pues también es muy importante, como decía Arturo, pues el poder trabajar con especies que normalmente que no trabajas, que no son animales costeros, y pues todo
toda la enseñanza que esos animales te brindan, ¿no? O sea, todas esas muestras que podemos obtener de ellos, pues son sagradas, ¿no? O sea, desde, no sé, los parásitos que tienen, si la hembra hubiera tenido alimento en el estómago, pues ya ves que comía, qué parásitos tienen, este, diferentes cosas, ¿no? A lo mejor puedes mandar muestras a analizar para, no sé, toxicología, etcétera. Estos animales también nos brindan información, pues, sobre el mar, ¿no? Por Metales supuesto. pesados y demás cosas. Entonces, sí, pues es una enseñanza muy, muy importante. Y bueno, quisiera, pues agradecer a algunas personas Por que favor. realmente nos ayudaron mucho. El señor Reyes, que nos hizo favor de prestarnos la alberca donde pudimos poner al crío, al Hotel Villa Pescadores, que pues todo el tiempo nos estuvieron auxiliando, nos prestaron incluso una habitación para podernos dar un baño, descansar un ratito. La bióloga Rocío Peralta, que es presidente del Comité de Vigilancia Ambiental Mirada de Jaguar, ella con su equipo, también durante la noche cada rato se acercaban y nos preguntaban si necesitábamos algo, incluso se quedaron un rato con ustedes, los voluntarios Raúl Sen, Luis Gómez, Aisha Castillo, también de Mirada del Jaguar, el personal de la CONAM, incluso estaba el hijo del biólogo Hugo Navarro, que hasta bautizó al crío, ya le había puesto Akbal, a Javier Aedo también que llegó a brindar pues desde la madrugada la atención junto con el biólogo Arturo, a los otros veterinarios que participaron, que fue Anaí López, Victoria Santucci, Angélica, a René Arreola también y al especialista en cuidado animal Julio No. Y bueno, seguramente, también al veterinario Manuel, seguramente se me ha de estar pasando alguien más, pero esos son los que me acuerdo de momento. Muchas gracias, Lili, por mencionarlos, porque definitivamente, pues, todos son parte de esta historia, ¿no? Y dice un dicho que es de bien nacidos ser agradecidos, ¿no? Entonces hay que agradecerles a todos. Y nosotros, como Amar y a nombre de Amar, queremos darles a todos y a cada uno de ustedes, los miembros del panel, al biólogo Hugo Navarro, director del Parque Nacional de Tulum, al médico veterinario y zootecnista Roberto Sánchez, vicepresidente de Bienestar Animal de la AMAR, al maestro en ciencias Arturo Romero, coordinador de la red de varamientos de mamíferos marinos del centro de Quintana Roo, y a la médico veterinario y zootecnista Liliana Serrano, ella veterinaria especializada en mamíferos marinos, quienes hoy nos acompañaron, quienes hoy nos pusieron, digamos, los puntos sobre las IES en relación a episodio de varamiento de delfines del género Stenella en las inmediaciones del Parque Nacional de Tulum. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros y pues decirles a todos nuestros amigos que les agradecemos también su presencia, que por favor es importante que nos ayuden a llevar este mensaje hacia otras personas, dándole like, comentando, compartiendo estas publicaciones, porque es importante que la ciencia que se demuestre que hay ciencia, que hay gente preparada, que está dispuesta a trabajar con los animales, sea madrugada, en la noche, en el agua, en la playa, al sol. Siempre va a haber esta gente ahí que es gente de la mar, gente de como las instituciones gubernamentales como las que tenemos hoy en la mesa. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a ti, Miguel. Gracias, Gracias. Miguel. A todos. Saludos a todos. Buena tarde. Gracias, Miguel. Saludos. Muy buenas tardes, que estén muy bien. Gracias.